¿Cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una Voz del Cielo. Hoy tenemos como título El Sistema Mundo. El Sistema Mundo. Primero veamos qué es un sistema. Es una organización, es una estructura que se rige en base a principios, normas o leyes establecidas para que esa organización funcione y se desarrolle. El sistema mundo también está bajo una estructura, una ley, una organización, normas de convivencia. Y las personas piensan que los seres humanos gobiernan el mundo porque tienen sus reyes, sus gobernantes y toda una estructura de gobierno. Pero el hombre perdió el gobierno del mundo cuando cayó en pecado. Y entonces aparece otro gobierno que gobierna el mundo. Por eso el mundo ahora está bajo otro sistema de gobierno. Por supuesto, siempre el gobierno mayor es el gobierno de Dios. Pero este sistema mundo ahora está bajo otro dominio, otra organización, y es la que muchos no saben y no conocen. Por eso me pareció importante hablar sobre el sistema mundo. Veamos entonces quién realmente gobierna el mundo en el cual vos y yo vivimos. Dice allí la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12. Nos habla de este sistema de gobierno. Veámoslo. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no es una lucha humana la que tenemos, sino que la lucha es con algo mayor, con seres espirituales que gobiernan este mundo. Y es un sistema organizado, con jerarquías, con distintas autoridades. Y entonces dice que ese sistema de gobierno es un sistema del mal. Y ese sistema del mal que gobierna al mundo es un sistema invisible, es una organización invisible que controla el mundo y que se mueve en las regiones celestes, es decir, en lugares espirituales donde nosotros no podemos verlos, pero ellos sí pueden vernos y pueden realizar sobre nosotros influencias. Y esas influencias son para mal, porque dice que son gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ese sistema de gobierno que controla el mundo, que hace que este sistema se desarrolle en base a este gobierno del mal, tiene jerarquías. Pero hay uno que gobierna sobre este sistema, que es la máxima autoridad. Por supuesto, recuerda, siempre la máxima autoridad es Dios, pero debajo de Dios hay un sistema de gobierno que controla el mundo y tiene un gobernante principal. Y dice allí Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y él dice: os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y aquí viene lo importante, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de que hay personas que no están bajo este dominio, y son los creyentes, de los cuales vamos a ir hablando a través del desarrollo. Pero dice que hay personas que están bajo esta corriente maligna, siguiendo la corriente del mundo, que está bajo este gobierno maligno. Y dice que tiene un principal, que es el cabeza, que es
el que comanda todo este sistema de gobierno sobre las personas del mundo. Y dice que aquí lo llama el príncipe de la potestad del aire, es el máximo gobernante, y se refiere al gobernador de las tinieblas, a el mismo diablo, a Satanás. Y entonces dice que el sistema mundo, dice, observemos que dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, que el mundo se conforma siguiendo este modelo de gobierno que viene desde el mismo príncipe, desde el mismo sistema celeste, que es el gobierno de las tinieblas, del gobierno de la maldad. Por eso hay tanta maldad en el mundo. Por eso vemos que gobernantes, autoridades, gente de influencia cometen delitos y terribles aberraciones, y también los de bajo nivel hacen cosas malas. ¿Y por qué? Porque el hombre, por naturaleza de herencia de nuestros primeros padres que pecaron contra Dios, el hombre tiene una naturaleza caída y de continuo su deseo es hacer el mal. Entonces, ¿qué hace este sistema de gobierno? Este sistema de gobierno invisible, dirigido por Satanás y que opera el gobierno del mal, dice que nos facilita a los seres humanos todas las posibilidades para poder pecar, porque la voluntad es humana, pero las posibilidades de hacerlo y de tener mejores posibilidades de pecar y de hacer maldad, la ofrecen estos seres espirituales. Por lo tanto, entre el hombre, allí que se cree el gobernante de todo, hay un sistema de gobierno, gobernado por un príncipe de la potestad del aire que es Satanás. Por eso dice que el mundo, el mismo mundo, está bajo este sistema. Y tal vez no lo conocías, tal vez te cause escalofrío, pero la Biblia lo enseña y es la realidad, porque la Biblia es la palabra de Dios, y Dios nos revela esta situación en la cual nos encontramos. Por eso dice 1 Juan, la primera epístola que el apóstol Juan escribe en el capítulo 5, versículos 18 y 19, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Está hablando de los creyentes, los que han sido sacados de este sistema de gobierno. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Es decir, aquel que ha sido hecho hijo de Dios está protegido de este sistema de gobierno del cual estamos hablando. Dice, y el maligno no le toca. Ahora, mira lo que aclara, dice así: sabemos que somos de Dios, los creyentes, pero dice, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo este sistema de gobierno, y el mundo tiene este mismo sistema porque dice que este mundo está conformado, está formado, está siguiendo estas maquinaciones del mal y este sistema de gobierno que opera en las regiones celestes con distintas estructuras de gobierno, pero siempre para el mal, y que Satanás es el príncipe, es el gobernante máximo de este sistema de gobierno. Esto es tremendo, esto es escalofriante, pensarlo y descubrir lo que realmente es la realidad, y no es lo que nosotros pensamos. A veces decimos, bueno, elegimos los gobernantes, pero esos gobernantes, esas elecciones están orientadas, están animadas, están dirigidas por este sistema de gobierno que tiene un plan. Por eso es que el mundo tiene esta corriente y este sistema. Ahora Dios, para poder sacar a las personas de este sistema de gobierno del mal, envía a su Hijo y lo envía a este mundo. Y Él viene a este mundo, y Satanás, que es el gobernante de este sistema, sabe que Jesucristo no está bajo su gobierno y que él puede arruinarle todo su sistema de gobierno. Por lo tanto, cuando Jesús viene al mundo y llega un momento en que Él
tiene 30 años. Dice que el Espíritu Santo lo lleva a un desierto para ser probado, para ser tentado por el diablo. ¿Y qué es lo que quería hacer el diablo? Es ponerlo bajo su sistema de gobierno, porque justamente Jesús estaba fuera del sistema. ¿Por qué? Porque en él no había pecado. Por lo tanto, Satanás no podía trabajar y no podía tenerlo bajo su dominio. Entonces, lo primero que va a hacer Satanás es intentar poner a Jesús bajo su dominio, bajo su sistema de gobierno, bajo sus maquinaciones. Y miren lo que pasa en esa tentación en el desierto. Dice Lucas 4, versículos 5 al 7. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte. Está hablando del diablo y Jesús. Allí el diablo quiere ponerlo bajo su gobierno. Dice, y le llevó el diablo a un monte alto, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, la condición, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Lo que quiere decir, él está diciendo, el diablo le está diciendo a Jesús, si tú quieres yo te doy este sistema para que tú lo controles, pero tendrás que adorarme a mí, para lo cual se iba a tener que poner Jesús bajo su sistema, bajo su gobierno, y entonces perdería el objetivo por el cual Jesús vino al mundo. ¿Y para qué vino Jesús al mundo? Para romper estas cadenas de las personas que están bajo este sistema y sacarlos de ese sistema y traerlos al sistema de gobierno de Dios, al reino de la luz. Por eso el diablo tiene cautivos bajo su voluntad a las personas del mundo, pero Jesucristo vino para liberarlas, para sacarlas de ese sistema de gobierno y para incluirlas en el gobierno de la luz, en el gobierno de Dios. Dice allí en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, observa, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Encontramos aquí que hay dos sistemas que gobiernan el mundo. Uno es el sistema de la luz y el otro es el sistema de las tinieblas. Para salir del sistema de las tinieblas no se puede salir. Solamente Jesucristo puede sacarlos de ese lugar y llevarlos al reino de la luz. Así que tenemos en el sistema del mundo dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. ¿En qué reino te encuentras en este momento? Qué increíble, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir aprendiendo más y más sobre este tema del sistema mundo. ¿Y qué más necesitamos aprender de este sistema mundo? Bueno, que se es posible salir como lo estás viendo, porque para eso vino Jesucristo, para liberarnos de este sistema de gobierno que controla el mundo. Y la Biblia enseña que allí había un hombre que estaba bajo el sistema de gobierno del mundo, un religioso, podríamos decir, si lo tuviéramos que calificar, uno de los religiosos más grandes que existió, uno de los más grandes religiosos que practicó la religión tremendamente, pero que no conocía a Dios. Porque ser religioso no es lo mismo que conocer a Dios. La religión no nos relaciona con Dios, al contrario, nos hace entrar en un sistema que nosotros sentimos que somos controlados por un sistema religioso y entramos en eso. Dice que este hombre, Saulo de Tarso, era efusivamente un religioso muy celoso, extremadamente celoso. Y entonces él era tan celoso que no aceptaba que las personas siguieran a Jesús y que se convirtieran en cristianos al recibir a Jesús por Señor y Salvador y ser sacados del reino de las tinieblas. Él no quería a los cristianos, los odiaba, los torturaba, los perseguía. Entonces un día Jesús
a mediodía, cuando él va siguiendo a unos cristianos que iban camino a Damasco, dice que Jesús resucitado se le aparece al mediodía y entonces tiene él esa visión, puede ver a Jesús resucitado y en ese encuentro él va a rendir su vida a este Jesús que no conocía y deja toda esa religión que lo llevaba por mal camino, que lo tenía controlado. Leamos esa parte, dice Hechos, allí el libro de los Hechos, capítulos 26, versículos 15 al 17, el momento en que este religioso se convierte a Dios. Dice Hechos 26, 15, dice, yo entonces dije, allí está viendo a Jesús, se le ha aparecido, dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Le dice la razón por la cual se le aparece. Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Qué increíble lo que le dice Jesús a este hombre Saulo de Tarso. Dice, yo me he aparecido a ti porque tú me estás persiguiendo, porque al perseguir a los creyentes me persigues a mí. Dice, porque ellos son mis seguidores. Entonces dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero no te preocupes, ahora las cosas pueden cambiar, ahora vas a poder ser parte de mis discípulos. Y allí Pablo se entrega. Entonces Jesús le dice, pero no te preocupes por lo que has hecho, porque ahora yo voy a darte otra comisión. Dice, te voy a sacar de tu pueblo, es decir, de la religión que él practicaba, de la religión hebraica, del sistema judío. Dice, yo te voy a sacar de allí, pero también te voy a sacar de los gentiles, del sistema religioso, del gobierno, del sistema religioso romano, de todo tipo de religiones que tienen los gentiles. Te voy a sacar de todo ese sistema. Dice, y te voy a poner, dice, para que ahora tengas una misión, para sacar a esas personas que están atrapadas bajo el sistema de gobierno de Satanás y su ejército, te voy a sacar de allí y te voy a poner para que liberes a esas personas que están bajo ese gobierno. Entonces le da una nueva comisión y allí Pablo tiene ahora esta misión de llevar a las personas un mensaje para abrirle los ojos, para que puedan entender que están bajo un gobierno satánico de tinieblas, un gobierno de maldad, y entonces él le va a abrir los ojos a las personas mostrándoles el evangelio de Jesucristo, y entonces estas personas podían salir de esa condición de gobierno, de ese sistema mundo, y allí Pablo va con esta misión. Entonces dice, allí le sigue diciendo Jesús cómo tenía que hacer. Dice Hechos 26, 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Es mucho lo que dice en este pasaje, pero es muy importante. Dice que tenía que abrirle los ojos, contarles que hay otro sistema de gobierno, que hay una forma de salir de esa condición en la que se encontraban. Dice, para que abra sus ojos. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Es decir, cambiar de reino. Dice, y de la potestad, o sea, del gobierno de Satanás al gobierno de Dios. Dice, y para que reciban por la fe, dice que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y una herencia junto con el resto de los cristianos, de aquellos que reciben a Jesús por la fe en su corazón. Así que Pablo iba allí abriéndole los ojos a las personas. Pero por otro lado, a Satanás no le gusta que te abran los ojos y que te cuenten esto, y que vos entiendas que hay una posibilidad de salir de ese gobierno, de ese sistema mundo. Entonces, si Pablo le abría los ojos, ¿qué hacía Satanás? Se los tenía que cerrar. Es decir, cerrarle los ojos es hacer lo imposible para que esa persona pueda aceptar ese mensaje, llevarlo a su corazón y entonces aceptar a Jesucristo. Por eso
Pablo iba y les abría los ojos, y por detrás venía el diablo con distintas cosas y distrayéndolo para que no crean ese mensaje. Por eso dice 2 Corintios 4, 3 y 4, la tarea del diablo, que no quiere que las personas se salgan de su sistema de gobierno. Dice 2 Corintios 4, 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, dice el apóstol Pablo, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó, cierra los ojos, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo tenía que abrirle los ojos y decirle que podían salir de esa condición. Y el diablo hacía lo imposible para que eso entrara en su mente y se hiciera realidad en sus vidas y se apropiaran de esta posibilidad. Y al escuchar el mensaje lo recibieran en su corazón. Qué increíble es este sistema mundo, este gobierno de las tinieblas, que no quiere perder a ninguno de sus esclavos. Ahora, Pablo sigue contando y dice que él está muy contento de haber sido sacado de ese sistema de gobierno. Dice Colosenses 1:12, dice Pablo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él está contentísimo ahora de pertenecer a otro reino, no al reino de las tinieblas, sino ahora al reino de la luz, al reino de Dios. Está tremendamente agradecido. Dice, hablando de Jesucristo, dice Colosenses 1:13, dice, el cual, hablando de este Padre maravilloso, Dios el Padre que envió a su Hijo, dice, Él nos dio esa posibilidad de ser libres. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué hermoso es este cambio de reino, cuando opera en el corazón de una persona que no conoce, que no entiende que está bajo el gobierno de Satanás, que a veces hace cosas malas, que no entiende por qué las hace, por qué hace cosas tan feas. Bueno, es Satanás que está ofreciéndote la posibilidad de hacerlo, porque Él sabe que en nuestro corazón, nuestra naturaleza nos lleva a pecar. Es la influencia que es fácil ser influenciado para hacer el mal. Dice, ¿cómo es posible salir de este reino? Dice el apóstol Pablo, Colosenses 1:14. Dice, ¿en quién? Hablando de la persona del Hijo de Dios, en Jesús. Dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado? Está hablando de que en Jesucristo hay redención, es decir, redención es sacar a una persona pagando un precio, es pagar un rescate. Y Jesucristo dice que tuvo que pagarle a Dios el Padre, no al diablo, a Dios el Padre, el rescate de cada persona. La tuvo que pagar con precio, tuvo que comprar a cada persona y Él desea que cada uno pueda apropiarse de esta compra. ¿Y cuál es el precio de la redención? El precio del rescate es la misma sangre de Jesucristo, quien en la cruz del Calvario pagó ese precio para que vos y yo pudiésemos alcanzar el perdón de pecados, la salvación del alma, el ser retirados de ese mundo de tinieblas, de ese sistema mundo gobernado por Satanás y sus ángeles. Y Él nos dio una herencia para participar de los santos en luz. Y tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. En cambio, en el reino de Satanás tenemos todas las maldiciones que podemos alcanzar si seguimos bajo ese sistema. Pero no es posible salir. Solo Jesucristo, quien vino a deshacer las obras del diablo, nos puede sacar de allí. Por eso este mensaje es para que abras tus ojos y para que entiendas que necesitas salir de ese sistema, pero que no puedes hacerlo por ti solo, pero que hay uno que sí puede sacarte, y es Jesucristo, quien con su sangre pagó el precio de tus pecados. Porque si no hubiese derramamiento de sangre, no había posibilidad de sacarte de allí. Por eso dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay rescate, no hay forma de sacarte de ese sistema de gobierno. Por lo tanto, allí
cuando Jesucristo estaba en el aposento alto, ya estaba por ir a la cruz, a pagar ese precio del rescate, a morir en la cruz y derramar su sangre y pagarle a Dios el Padre el precio que demanda nuestro pecado. Allí dice que Él en el aposento alto les cuenta la razón por la cual iba a la cruz y allí iba a derramar su sangre. ¿Cuál era la razón? Dice Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Dice que por muchos es derramada para remisión, para rescate. Dice, para pagar ese precio de poderlos sacar de ese estado de esclavitud. Dice, para remisión de los pecados. Es decir, que la sangre de Jesucristo nos puede sacar de ese sistema de gobierno, que es el sistema que gobierna el mundo. El mundo está gobernado por este sistema satánico que tiene principados, gobernadores, potestades. Es una organización tremendamente equilibrada allí, trabajando para el mal. Y tiene su gobernante principal, que es Satanás. Y decía la Biblia, como lo leímos, que el mundo está bajo este dominio, bajo Satanás. Así que si quieres salir de ese mundo, de ese sistema mundo, Jesucristo en este momento te ofrece la posibilidad de hacerlo, porque ahora el mensaje que acabas de escuchar ha abierto tus ojos. No permitas que Satanás y su equipo puedan sacarte de este razonamiento, porque tienes que pensar que si quieres salir de allí necesitas actuar, porque Jesucristo ya actuó, ya derramó su sangre, pagó tu rescate. Pero para salir de allí ahora te queda tu parte para salir de allí. Dice Juan capítulo 12, versículo 46. Dice Jesús, yo, dice Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es decir, todo aquel que escucha este mensaje, todo aquel que lo apropia así, dice, yo quiero eso. Pero ¿qué hay? Hay pecado en tu vida. Y tienes que resolver eso. Bueno, primeramente tienes que reconocer que el pecado te llevó a estar bajo ese sistema de gobierno. Y todos los pecados que has ido sumando a lo largo de tu vida. Por eso Dios demanda de ti un castigo. Pero Jesucristo pagó ese precio. Por lo tanto, si tú quieres apropiarte de esa remisión, de ese rescate, tienes que hablar con Jesucristo, quien es el que tiene allí la posibilidad de sacarte de ese reino de las tinieblas y trasladarte al reino de la luz. ¿Y qué necesitas hacer? Primeramente, si eres pecador y has ofendido a Dios y tú entiendes que es eso lo que te llevó a ese lugar, que Dios mismo lo dice, entonces necesitas arrepentirte, dolerte porque has ofendido a Dios y entonces pedirle perdón a Jesucristo, arrepentirte, volverte a Dios y decirle a Jesucristo que te perdone. De todo corazón, decirle a Jesús que te perdone, que limpie tu corazón con su sangre, que te limpie de todo pecado, que te saque del reino de las tinieblas y te lleve a ese reino de luz. Y por la fe abre tu vida a Jesucristo y recíbelo como tu Señor y como tu Salvador, para que ya no estés bajo el sistema mundo gobernado por Satanás y sus ángeles, y estés bajo el sistema de gobierno de Dios, quien te ama y que por eso envió a su Hijo a rescatarte y a pagar ese precio del rescate. Necesitas ir a Cristo, necesitas salir urgentemente de este sistema mundo antes que el diablo y sus ángeles te saquen estas cosas de la cabeza. Hoy Jesucristo abrió tus ojos y hoy Jesucristo te dice, puedes salir de allí si tan solo me lo pides. Jesucristo es aquel que puede salvarte, que puede perdonarte, que puede darte un lugar en el cielo, una nueva relación con Dios, ya no religión, una relación nueva con Dios. ¿Lo harás? Hazlo urgentemente antes de que este sistema comience a maquinar cómo hacerte salir de esta situación y cegarte el entendimiento, que se cierre tu mente para que no recibas a Jesús y seas librado de ese sistema. Habla con Jesús, recíbelo en tu vida, acéptalo como Señor, como Salvador, entrégate a Él, entrégate de todo corazón y dile, Jesús, sácame de este sistema, quiero estar en tu reino, quiero ser un hijo o una hija tuya. Y entonces allí operará
la salvación, el rescate y una nueva vida en Cristo como la tuvo el apóstol Pablo, quien fue enviado para que este mensaje hoy llegara a ti. Que el Señor te bendiga. Actúa pronto, no te quedes allí, porque puede que te distraigas o que te distraigan y entonces no puedas alcanzar salvación. Ve a Jesucristo, entrégate a Él inmediatamente y alcanzarás la salvación de tu alma y entrarás en el reino de la luz. Que el Señor te bendiga y, por supuesto, nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.